Atendiendo a la importancia de ser incluyente para quienes presentan algún tipo de limitación o impedimento visual, desde la entrevista anterior he incluido la voz en off en cada espacio donde hay algún texto. Estamos entre amigos. Entrevista a María de Jesús Nieto Andrade. Anfitrión: Gabriel Sánchez Román. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Sir Francis Bacon. Aunque el tema del canal es la amistad, no puedo dejar de manifestarme en contra de cualquier tipo de violencia, en nuestro país o cualquier otro. Que quede constancia, pues. No a la violencia. Bienvenidos. Estamos entre amigos con María de Jesús Nieto Andrade, a quien conocí siendo muy jovencita. Y pues bueno, quisiera, para las personas que no te conocen, que nos platicaras quién es María de Jesús, o Chuy, como yo te conozco. ¿Quién eres, María? Bueno, pues soy María, a secas. Ajá, Soy bailarina de profesión, sí. maestra también, de vocación, madre, tengo 2 hijos, una hija de 33 y un hijo de 22. Me gustan los animales, me gusta el arte, me gustan los amigos. Aunque no soy tan amiguera, pero sí me gustan los amigos. Ah, qué bien. Fíjate que ya hay varias personas que me dicen que no son muy amigueros y luego resulta que sí se acuerdan de muchos amigos. A ver, platícame, ¿quién es tu amistad de más tiempo que recuerdas? Bueno, pues una de ellas eres tú, ¿no? Ajá, Así cuando yo tenía 13 años. ajá, Nos dejamos de ver por muchísimos años y sí, continúa siendo un amigo entrañable, cercano, al que yo sé que puedo recurrir. También tengo amistades de la secundaria que conocí paralelamente. sí, Eh, Frecuento a 3, aunque sí. sea por vía redes, Uh-huh, que es Marisela Lozano uh-huh. y Andrea Ivanova. Andrea, También está Yolanda sí, Bernal, que fue una maestra de inglés de la secundaria, y aunque no nos hablamos, eh, sigue habiendo una amistad, ¿no? Que es una de las características que yo le encuentro a la amistad, las bondades de la amistad, que no necesitas estar ahí todo el tiempo físicamente, ¿no? Pero amistades, creo que son de las más antiguas que frecuento. ajá. Del jardín de niños de la primaria no, ya no tienes No, contacto. no tengo mucho contacto con personas de la primaria, sin embargo, sí recuerdo mi primera amiga de la primaria, eh, también algunas amigas de la gimnasia, Sí, de niña hice gimnasia, sí, tengo presentes, ¿no? Aunque no las he vuelto a ver. También amistades muy entrañables, muy antiguas, son las de cuando yo inicié en la danza y que las he ajá, encontrado a través de las redes, ¿no? sí, Ahora te cuento una amiga que se llama Patricia, que la conocí cuando tenía 16 años. Nos dejamos de ver, ¿qué será? 30 años. Y nos ajá. hemos encontrado de una manera muy cercana y nos estamos apoyando
y nos vemos con mucho gusto. Esas son las amistades que de primera mano te puedo contar, que son las más antiguas. Ajá, ahorita comentabas algo, un poquito sobre lo que tú entiendes por amistad, pero así, digamos, ¿cuál es tu concepto? ¿Qué es lo más importante para ti en esta relación con alguien? Pues para mí la amistad es un vínculo, ¿no? De los vínculos más cercanos, de los más primarios para mí, Sí, de, que de alguna manera se aprenden con los hermanos, ¿no? Es como una extensión de los hermanos. ajá, Siendo que algunos hermanos, con algunos hermanos uno no tiene una relación tan cercana, no siempre coincides ujú, con ellos en cuestión de gustos, de encuentros. Entonces pienso que la amistad es un vínculo muy cercano, una forma de vincularte con el mundo. sí, Es, creo, una manera de romper con este estar solo en el mundo. Y es un vínculo a través de los amigos con el mundo. Como que recorres el camino de la vida con los amigos. Ellos te hacen más fácil ese transitar de la vida, de la existencia, ujú, y la carga de la existencia o de la falta de sentido a veces de la vida. Es ah, lo que yo entiendo o lo que yo siento que representa un amigo para mí. sí, hay quienes comentan o se dice de manera, general que los amigos son la familia que uno va escogiendo. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, sí, de alguna manera, porque, como te decía, es una extensión, es una hermandad. Mm, Es una hermandad que no está vinculada por la biología o la sangre, ¿no? No, no somos hijos del mismo padre y de la misma madre, pero es una hermandad, ¿no? Es como ujú. una relación de cercanía. Eh, y creo que a lo mejor una palabra que a mí ayuda a entender esto es que debe haber confianza. Para que uno salga al mundo necesitas tener confianza. Y quienes te dan esa confianza primero son los hermanos y luego los amigos. Entonces sí es como una extensión natural de los hermanos. Y uno los va escogiendo, obviamente, porque te los vas encontrando en el camino, muchos permanecen, muchos no, pero no son tus hermanos biológicos. Ujú. En el mundo de la danza, que es donde tú te desarrollaste profesionalmente, también hiciste amistades así muy, muy cercanas, muy estrechas. En la danza, cuando inicié en la danza, que fue cuando tenía 16 años, entré a la escuela, a la primera escuela de danza. Fíjate que esas amistades, a lo mejor no compartí todo con ellas, ¿no? Ajá, No, sin embargo, son amigas entrañables, sí son como unas hermanas, o sea, sí te puedo decir que somos hermanas. ajá, Compartimos cosas vitales, de una manera todavía un poco pues en la adolescencia, sí, cuando todavía tiene unas ganas de comerse al mundo, cuando tienes unas ilusiones y además en un mundo de apasionamiento. O sea, la danza para nosotros era una pasión, entonces el compartir eso, el aprender juntas, el empezar a bailar juntas, es algo que tengo muy, muy presente y siguen siendo mis hermanas, aunque algunas de ellas no las he vuelto a ver. ¿Qué tipo de danza es la que tú desarrollaste y qué diferencia hay con los otros tipos de danza? Porque pues, yo no entiendo muy bien de eso. Pues mira, yo empecé bailando danza contemporánea Sí, y la danza contemporánea es muy amplia la gama de posibilidades que se da, ¿no? El ballet clásico es el tipo de danza que todo el mundo conoce, o la danza folclórica que todo el mundo conoce y la ubica perfectamente. El ballet clásico es una forma de danza que está muy definida, ¿no? Y el lenguaje que se utiliza parte
de la misma técnica que se desarrolló. Y entonces esperaríamos que de lo que un bailarín desarrolla en el salón de clase se va a manifestar en el escenario. Digamos, su lenguaje es su técnica y no va a variar, ¿no? No va a variar. Esperamos siempre como un estándar y buscan todos los bailarines tener su cierto nivel. Y la danza contemporánea parte de un punto muy distinto, ¿no? No importa qué tipo de cuerpo seas, y da un margen muy amplio para la creatividad, para la expresión, ¿no? Los movimientos no están codificados. De hecho, desde que inició la danza contemporánea, la danza moderna primero, que fue a principios del siglo pasado, con Ruth Sandenis, con Isadora Duncan, ha habido diferentes formas de danza, ¿no? Moderna, danza contemporánea, pero ha habido diferentes técnicas, diferentes formas de abordar el cuerpo, ¿no? La técnica Graham, en el momento actual hay muchas corrientes, ¿no? Hay el release, el flow, en fin, hay muchas formas de danza. Ya no podría yo ni siquiera decir contemporáneo, ¿no? Ya no sé si también se diga danza postmoderna, ¿no? Pues seguramente porque desde el posmodernismo ya a todos les gustó que fuera post algo. O hiper algo, ¿no? O hiper, sí, también. Una de las situaciones que se da en la danza, y ahí me incluyo, es que a veces cuesta trabajo porque no estamos familiarizados con no sé exactamente si la falta de conocimiento de la técnica o de por qué se mueven como se mueven. A veces el mensaje cuesta trabajo. ¿Tú crees que se necesita, pues, para que uno que no sabe de técnicas y cuestiones de danza, pueda uno disfrutar más de la danza? Porque es algo atractivo, bonito, impactante, como vemos los cuerpos moviéndose, brincando, lo que sea. Pero, ¿qué haría falta para que uno que es lego en eso no lo pueda disfrutar mejor? Pues mira, justamente de eso platicaba hace poco con una colega mía, muy cercana, que es una de mis amistades actuales. Aunque la amistad es actual, siempre es actual cuando es amistad, ¿verdad? Sea de 30, 40 años. Sí. Que la danza, o sea, ¿qué pasa con el arte, no? ¿Cuál es el vínculo entre el arte y la comunidad? ¿Por qué hay formas de arte que permean más fáciles en personas que otro tipo de artes, ¿no? El arte antes estaba muy vinculado a los rituales, ¿no? A los rituales que se efectuaban dentro de las comunidades y eran parte de toda la gente porque participaban de esos ritos. Sí. Pero conforme evoluciona la sociedad, el arte se va especializando y se va saliendo de ese contexto cotidiano y se hacen especializaciones de las actividades. Entonces, hay, por ejemplo, la música, me parece que es una de las, no toda la música, pero la música, el hecho de escuchar un sonido y que alguien lo perciba, llega de una manera muy directa, ¿no? Toca las fibras de una manera directa. Pero la literatura, por ejemplo, no toda la literatura es fácil. Para empezar, tienes que saber leer para poder entender, ¿no? Y es un lenguaje, no sé si se podría decir simbólico, porque las palabras se van a referir en la manera en que están organizadas, en que se estructuran, te van a dar una idea y esas ideas van a construir una historia. Y entonces para empezar, tienes que saber leer para poder entender lo que te quieren decir. Entonces es un lenguaje simbólico que se va a referir a situaciones de la vida
y que no vas a abrir como una pantalla y vas a ver esas situaciones reflejadas, como sería en el cine. Sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo, dibujo, pinto y a veces, la primera pregunta normalmente que hacen, ¿y qué quiso decir? Bueno, la cuestión es cómo lo interpretas. Lo que yo quise decir es una historia, pero cómo lo interpretas a lo mejor es otra historia y no necesariamente tiene que ser la misma. Lo importante es que haya despertado algo en ti, alguna emoción. ¿Tú qué opinas? A eso iba, ¿no? Ya te voy a contestar directamente en relación a la danza. Ajá, Para mí, como bailarina, fue muy difícil porque cada vez que alguien iba a verme bailar me preguntaba cosas como qué querías decir o por qué flexionabas el pie y no lo tenías en punta, como la gente supone que debería de ser. ajá, Siendo que la danza contemporánea busca o experimenta o busca crear un lenguaje a partir del cuerpo, no buscando una estética definida, sino está explorando las posibilidades de movimiento del cuerpo, de los brazos, de las articulaciones, y busca la que mejor le queda a la emoción que el bailarín siente o el coreógrafo, y eso es algo subjetivo, no es uh-huh, literal, ¿no? A lo mejor estamos acostumbrados, no sé, en los ritos te contaban leyendas o te decían mitos que hablaban literalmente de algo, ¿no? La gente estaba acostumbrada a escuchar la historia o a representar las cosas que le eran importantes espiritualmente a través de historias. Y la danza no es un lenguaje tan directo, ¿no? Entonces, ajá. se ha separado un poco de la, digamos, de la comunidad. Entonces, sí creo, me decía alguna amiga, me decía, pues sí, yo creo que la danza es un poco elitista. Y también hablaba, o puedo comentarte que para mirar el arte hay niveles de acercamiento a la experiencia estética, ¿no? Ajá, Yo creo que normalmente, sobre todo en nuestro país, la gente se acerca al arte de una manera muy, digamos, en primera instancia, la televisión, eh, eh, las cosas que son pop. Entonces, cuando ve algo distinto ya no lo entiende, porque sí se necesitan, sí hay diferentes formas de acercarse a la experiencia estética, diferentes niveles, ¿no? Yo, en primera instancia es decir, no me gustó, no lo entendí, ¿qué ajá. significa? ¿No? Y por ahí te voy a comentar una anécdota que escuché, Sí, un filósofo que decía, eh, había un músico muy importante que estaba tocando una pieza maravillosa frente a sus amigos en una reunión y al terminar todo el mundo le aplaudió y se levantó y uno de ellos, de los espectadores, le pregunta, ¿qué significa lo que usted acaba de tocar? Y el músico lo que hizo fue volverse a sentar en el piano y te volver a volvió a tocar, tocar. porque no tenía o sea, no tiene una traducción literal, ¿no? Sí, si no te movió nada, Exacto. Entonces, sí creo que la danza contemporánea no es algo que esté muy a primera mano, que todo el mundo esté eh, eh, en disposición de entenderla. Y yo soy la que más conflictos tenía como intérprete, decía, ¿para quién voy a bailar? ¿No? Si la gente viene y me dice, ¿qué significa eso? ¿No? Pero también entendí que el bailarín y el artista trabaja en función de una necesidad, ¿no? Y es una elaboración o reelaboración de su realidad. Y en ese sentido creo que tiene una trascendencia. Pero sí es verdad que aparte de que falta difusión, de que pues tiene mucho que ver que el Estado apoye el desarrollo del arte en las escuelas, eh, pues sí, mientras eso no suceda, vamos a seguir siendo como algo un poco desconocido, ¿no? sí, Y además porque, hay tipos de danza, entonces la danza contemporánea sí no es la danza más fácil de entender. sí, porque
no sé, alguna persona, un niño, una niña que digan, pues yo quiero ser bailarín, pues bueno, se privan en su casa, ¿no? Porque todo lo que es arte, a mí Ujú. me pasó, ¿verdad? Que les dije a mis papás, quiero ser pintor, pues no, te vas a morir de hambre y es lo primero que te dicen, ¿no? Normalmente. No, Ujú. no vas a tener forma de subsistir. Ujú. Pero, ¿qué opciones hay realmente para alguien que hace arte, para un bailarín, para una persona, un coreógrafo? ¿Qué tan problemático ha sido para ti? Pues mira, ¿qué te puedo contar? Un bailarín en México tiene que hacer muchas otras cosas para vivir, Ajá. pero yo creo que un artista tiene que hacer lo que tiene que hacer, que tiene que hacerlo, a pesar de. Sí es difícil porque, porque no es algo que se consuma como se consume el cine, como se consume en la televisión, eh, pero yo creo que es fundamental en una sociedad que haya artistas y que haya arte, porque es el espíritu de la sociedad. Y por ejemplo, estos mexicanos, mexicanas que han salido al extranjero y resulta que son tan buenos, por ejemplo, se van a estudiar a Rusia y al rato los ves que son titulares en el ballet de Rusia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿que aquí el apoyo gubernamental es el que hace falta o la iniciativa privada o todos? Yo creo que, para empezar, humildemente es mi opinión, Sí, sin ser experta en esas cuestiones, yo creo que es importante que desde el Estado se generen condiciones para el arte, ¿no? Se podría pensar, o en algún momento incluso yo lo llegué a pensar, dije, claro, si alguien no tiene para comer, ¿por qué va a pensar en el arte? Sin sí, embargo, yo creo que el arte, como una experiencia estética, sí te hace no solamente un buen artista, sino te hace una mejor persona, porque desarrolla habilidades, ¿no? ajá. Muchas habilidades, porque te hace consciente de ti mismo, te hace consciente del otro, te hace analizar las cosas, ¿no? Si yo voy a ver una pintura y digo, no me gusta, pero el siguiente paso sería, ¿por qué no me gusta? ¿O por qué sí me gusta? Y entonces, en la medida que uno se va acercando más a esas experiencias, uno crea una autoconciencia y una conciencia de los otros, ¿no? De la sociedad. Entonces, yo creo que sí tiene que ver mucho con el Estado, que el Estado le dé un lugar al arte fundamental, porque además también en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, el arte yo creo que rescata, porque es la parte espiritual que nos hace trascender, que nos crea eh, eh, experiencias sublimes, ¿no? Sublima las terribles situaciones, ¿no? Como la pintura de Picasso, el Guernica, Ajá. está hablando de algo que es realmente dramático y sin embargo tiene una belleza, ¿no? Que nos hace ver la realidad de otra manera. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver el Estado, ¿no? ¿Y Por dónde supuesto, quedaría la iniciativa privada? ¿mande? ¿Y dónde quedaría la iniciativa privada? ¿También puede apoyar o...? Ay, pues sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que tiene que haber se tienen que entrelazar, ¿no? Tiene que Ujú. haber un vínculo, porque si no es como un divorcio, o sea, uno jala para un lado y el otro para el otro. O Pues sea, sí. porque si no hay inversión privada, posiblemente el Estado le cueste mucho sacar adelante proyectos. Yo creo que son las dos cosas. Yo no minimizaría ninguna de las dos, ¿no? Yo creo que van de la mano. Y creo que el artista también. El artista tiene que perseverar y tiene que buscar mm, vías para realizar su trabajo, ¿no? Sus proyectos. Eh, en- es difícil a veces, ¿no? Es difícil porque a veces no tienes los recursos, ¿no? Por ejemplo, un bailarín tiene que hacer cosas, tiene que trasladarse, cosas que le quitan energía. Un bailarín
trabaja con su cuerpo. Así es. Entonces, trasladarse o hacer otra actividad para poder vivir y luego ir a entrenar, lastimarse y no tener para una terapia, o entrenarse, buscar cursos, talleres de preparación, ¿no? Para tener un nivel, ¿no? Porque también es importante que lo que se le ofrece a la gente tenga un nivel para que la gente regrese. Pero también es muy difícil mantener un buen nivel si no tienes las condiciones. Entonces, pues sí, tienes que gastar energía en algo que no es a lo que tú te dedicas. Tu alimentación también es La importante. buena alimentación, la buena preparación tanto intelectual como emocional, ¿no? Para resistir el cansancio, para aliviar las heridas, para poner la mente en creativa y realmente solucionar problemas que tienen que ver con la creación de una obra y no estar preocupada por otras cosas, ¿no? El artista tendría que tener las condiciones favorables para crear, ¿no? Así es. ¿Y tú tuviste la oportunidad de irte al extranjero, alguna beca, alguna cosa así? ¿No la buscaste o cómo estuvo en tu caso? Fíjate que cuando yo estudié danza realmente, pues no tenía conocimiento, realmente ni mi familia se dedicaba al arte, ni tenía idea de lo que era la danza, ni cuáles eran las escuelas. O sea, realmente todo esto sucedía porque cuando yo era niña, mis papás, o sea, yo provengo de una familia relativamente humilde, Ajá, hablando en cuestiones económicas, éramos 7 hermanos, como solía ser en aquella época, ¿no? Casi todas las ajá, familias tenían 10, 7, sí, ¿no? Y ajá, entonces yo era la quinta hija y de niña me gustaba mucho bailar. Siempre estaba sí. bailando, pero como yo era muy flaquilla, mi abuelito me decía Huesito Alegre. Llegó ese apodo y entonces él le decía a mi mamá, oye, ¿por qué no llevas a Jesucita? Porque ese es el nombre de la casa. ¿Por qué Ajá. no llevas a Jesucita al programa de Chabelo? Y ahora que no me han llevado al programa de Chabelo. Entonces, cuando yo crecí un poquito y ya fui más consciente, pues yo quería bailar y como mi mamá no tenía idea de que era una escuela de danza, ni dónde estaban, ni tenía además 7 hijos y no teníamos auto, en algún momento me llevó a la gimnasia, al deportivo de la comunidad. Y ahí estuve 4 años, estuve haciendo gimnasia hasta que me di cuenta que, bueno, entré en la adolescencia y lo dejé porque pues eran más las acrobacias, implicaba yo otro tipo de cosas y entonces lo dejé. Y poquito después ya me enteré a mi mamá le informaron dónde había una escuela de danza y fue que yo llegué a la primera escuela de danza. ¿Cuál fue la primera? Es una escuela que estaba en San Cosme y ahora parece ser que está en Colegio Militar, sí, creo, Ajá. la estación que sigue de San Cosme. ¿De Y San Cosme y la normal? la normal, fíjate que creo que es la normal, ya no estoy tan segura. Esa escuela era una escuela en aquel entonces del Departamento del Distrito Federal, Ah, ok. dependía del Departamento del Distrito Federal. Y la escuela sigue ahora y le llamaban la escuela de Héctor Fink, porque Héctor Fink era un bailarín de folclore que dirigía la escuela. Sí. Era una escuela que no tenía, sí tenía danza contemporánea, de hecho yo no sabía qué quería estudiar, simplemente quería bailar. Entonces cuando Ajá. llegué ahí estaba el ballet y estaba danza contemporánea. Sí. Entonces yo dije, yo quiero danza contemporánea, eso como que me sonó bien para mí, Ajá. sin saber bien por qué. Yo Ujú. quería ballet. Y entonces ahí fue donde inicié mi carrera de danza. Fueron 6 años de estar ahí. Y de ahí después ya ingresé al Ballet Nacional porque un amigo que se llama Gabriel Ujú. me invitó a una función. Él me enseñó cosas del arte, ¿no? Me llevó a Bellas Artes, me llevó a ver la ópera, me llevó a ver el Ballet Bolshoi y Ujú. a una función de Ballet Nacional de México, que era danza contemporánea en el Teatro
que ahora se llama Guillermina Bravo, en el Teatro de la Danza que está atrás del Auditorio Nacional. Ajá. No es tanto que yo dijera, ay, qué bonito es eso, sino qué interesante es eso, como que yo Ajá. saber qué hay detrás de eso. Y me impactaron los cuerpos de los bailarines. Sí. Era Ballet Nacional, que dirigía Guillermina Bravo, y la danza se llamaba Epicentro, y lo tengo muy claro. Desde entonces yo dije, yo quiero bailar ahí. Y entonces cuando yo terminé, poquito antes de terminar la carrera en esa escuela del Departamento del Distrito Federal, hice audición para el Colegio Nacional, el Colegio de Danza Contemporánea del Ballet Nacional de México, y ya hice otros 6 años en este colegio, en el Ajá. Nacional de México, con técnica Graham. Y ahí, ¿qué amistades hiciste ahí así que sean sobresalientes, que te hayan marcado? Pues me marcaron mis maestros, aunque Jaime Blanc, Antonia Quirós, aunque no te puedo decir que sean mis amigos como tales, porque no convivimos fuera de ese ambiente, pero fueron para mí seres muy importantes que me acogían en ese momento, ¿no? Sí. Eran una red en la que yo estaba navegando. Y de ahí tuve una compañera muy cercana que se llama Adriana, con la que conviví mucho tiempo y que de alguna manera fue un espejo que me reflejaba y me reflejaba lo que ella veía en mí y me daba Sí. seguridad. Ella me daba Ajá. seguridad y posteriormente establecí una relación, un vínculo con una coreógrafa que ahora es importante en México que se llama Leticia Alvarado. Con ella entablé una amistad muy cercana y fue muy significativa. Yo podría decirte que a lo mejor la más significativa porque en algún momento dejé Ballet Nacional, ya que se iban a ir al estado de Querétaro. Sí. Yo me quedé en México, entonces empecé a bailar con Leticia Alvarado en un grupo que cuando yo empecé a bailar con ella todavía no existía, sino fue ya en este vínculo con ella y con otra compañera más, que ella inició una compañía que se llama Tandem, Compañía de Danza Contemporánea. Entonces, y a la fecha sigue siendo alguien muy cercano a mí, ¿no? Muy importante, porque además marcó mi vida como bailarina, ¿no? Yo cuando estuve en Ballet Nacional estaba tratando de ser como ellos me estaban formando. Y al salir de ahí, pues hay como una ruptura con la escuela y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque antes la formación de los bailarines era muy distinto, era más como un soldado, Ajá. era obediente, ¿no? Sí. Entonces, y era un poco como el hijo y el padre o el hijo y la madre. Sí. Entonces, al salir de ahí, pues sí hubo como una ruptura y con Leticia, que era mi amiga, yo comencé un camino nuevo de crecimiento y de maduración dentro de la danza. Entonces, los años que siguieron los bailé con ella, bailé sus coreografías, bailé el lenguaje que ella estaba creando y llegué, digamos, a una cierta madurez artística, ¿no? Entonces, ella, digamos, puedo decir que es el vínculo más fuerte que establecí en esos años. Ya a esas alturas, tampoco tuviste inquietud por irte al extranjero o alguna beca. Fíjate que no, porque yo no tenía contacto con el extranjero, ni mis compañeros, porque a veces todos estos contactos pues los haces a través de tus compañeros. Sí. Por mi mundo era muy pequeño y de hecho ahora lo he pensado, ahora que hay redes, digo, bueno, ¿cómo es que yo vivía mi vida antes, ¿no? ¿Cómo los jóvenes de ahora tienen un mundo mucho más amplio? Sin embargo, posiblemente un maestro que yo tuve en preparatoria, no sé si fue bueno o fue malo, me dijo, uno no tiene que irse al extranjero hasta no haber aprendido todo lo que te tienen que enseñar aquí.
y no sé si inconscientemente se me quedó, pero además yo tenía la ilusión de bailar en Ballet Nacional, entonces yo no tenía miras a salirme del país. Y lo importante era seguir una carrera dentro de Ballet Nacional. Sí. Cuando Ballet Nacional se va a Querétaro, yo me quedo en México y entonces fue cuando dije, ¿hacia dónde volteo? Pero encontré, te digo, este vínculo con Leticia, tanto de amistad como profesional, y era algo que se estaba gestando, digamos que me estaba nutriendo. Yo creo que por eso, porque yo sentía estaba satisfaciendo esa necesidad interna mía de construir un camino. Y además íbamos en muy buen camino. Yo creo que Leticia concretó muchas cosas y que en algún momento sí pensé que una de sus obras, que se llama Frida, un infierno milagroso, Sí. era algo que podría representar dignamente la danza contemporánea de México. Y sí en algún momento pensé en que podría llevarse al extranjero, pero no sucedió. Yo creo que nos fuimos por otro camino y yo no bailé muchos años más. Yo dejé de bailar cuando tendría unos 40 años y entonces ya no, pues continuamos. En México era difícil, o sea, era muy difícil y era a base de las becas o de los apoyos de Bellas Artes y de Conaculta que nosotros podíamos continuar bailando, ¿no? Pero no teníamos contactos externos. Sí, De algunas compañías o de algunos maestros coreógrafos o compañeros coreógrafos que se fueron a Alemania, por ejemplo, era donde generalmente iban y regresaban. bueno, estábamos de qué, de que no tenías la intención de moverte por alguna beca o lo que sea, querías quedarte aquí. Entonces vamos a... Aquí ya era bastante difícil, ¿no? O sea, para mí estaba yo buscando una beca, pero no tenía contactos con el extranjero como ahora se tiene. Ahora Ajá. puedes ver en internet becas y muy poca gente se fue al extranjero. O sea, sí tenía compañeros que habían ido a Nueva York a estudiar danza contemporánea en la escuela de Martha Graham o alguna compañía de allá. Y muy pocos también, realmente contados, llegaron a ir a Alemania y regresaron y comenzaron a hacer obras con, con lo aprendido, ¿no? Como influenciados ya por lo que habían vivido en Alemania, en los grupos de Europa, pero eran contados. La verdad, no sé dar una respuesta de por qué, pero creo que sí, mi mundo era un poco más pequeño, o sea, estaba muy mentalizada a lo que quería aquí en México, que era estar en la compañía del Ballet Nacional, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no te fuiste a Querétaro? Porque para entonces yo ya tenía una hija, Uh-huh. tenía una familia, tenía un compañero y pensaba que él tenía trabajo aquí y pensaba que en Querétaro iba a ser muy difícil eh, y yo lo pensé. ¿Y en qué momento, ya después de que bailaste con tu compañera, digamos, tú ya, después de eso, te vuelves tú maestra o ya dabas clases desde antes o cómo está la Cuando yo cuestión? estaba en Ballet Nacional, comencé a dar clases. Me invitaron a dar clases en Santo Domingo, en el centro, en la plaza Ajá. de Santo Domingo en el centro. Eso pertenecía a la delegación Cuauhtémoc y en la iglesia, en la parte de arriba, tenían un saloncito de danza Ah, ok. de la iglesia. Y yo comencé dando clases a niños y paralelamente me invitaron la misma delegación a dar clases en una casa de cultura que se llama Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, me Ah, parece sí. que estaba en Benjamin Franklin. Ajá. Y yo empecé a dar clases a adultos ahí de danza contemporánea. Y estuve trabajando, así fue como empecé. Y una de las
cosas que me parecieron más difíciles fue trabajar con los niños. Yo me empecé a sentir angustiada, ¿no? Decía, pero es que me doy cuenta que el que yo haya sido disciplinada y apasionada para hacer un tendu, un plié, un relevé, nada tiene que ver con los niños, ¿no? Entonces, fue darme cuenta que lo primero que tenía que hacer era tener un vínculo con los niños, ¿no? Ujú. Y entonces me empecé a comprar libros, pasaba por una librería que estaba en Reforma. Sí, ¿Cómo se llamaba esa librería? en Reforma. Uy, más o Arte, menos como a qué altura de Reforma. Diana, por allá. Ya no existe. Ahí por la Diana creo que había una de cristal, ¿no? Pero había otra. Bueno, ya me acordaré. Ok. Y entonces ahí empecé a ver libros y también en la de cristal y así empecé a buscar libros que hablaban de la educación de niños, ¿no? Psicomotricidad, el jardín de infantes. Y entonces, la verdad es que me angustiaba dar clases a los niños, porque cómo mantener su atención. O sea, Sí, es algo complicado. porque yo no tenía idea. Y yo venía de una escuela bastante ortodoxa, ¿no? En donde sí era así casi con chicotito aprender, ¿no? Como dicen, la sangre, la letra con La sangre. letra con sangre. Entonces decía, no, yo no puedo, o sea, aquí no funciona. El rigor, ese tipo de rigor aquí no funciona. Y entonces, curiosamente, yo terminé dando clases a niños y fue la segunda pasión de mi vida, fíjate. ¿Y sabes qué me pasó? Tuve una experiencia muy bonita, Ajá. muy reveladora. Yo empecé a dar clase en una academia. Mientras yo estudiaba danza y mientras yo iba a entrenarme, pues necesitaba vivir. Y casualmente, porque realmente no lo busqué, casualmente cerca de donde yo vivía, tuve un contacto que me dijo, y sabes que aquí hay una escuela de danza y están buscando una maestra. Entonces yo fui y era para clases con niños. Entonces, en una de las funciones de la escuela de danza, estaban todos mis grupos de niños de 4 años, 5 años, 6 años, sentadas en las butacas esperando a que les tocara su ensayo en el foro. Entonces, mientras bailaban las niñas grandes, ellas estaban bailando. Entonces, bailaban tan bonito que yo decía, bueno, ¿yo qué les voy a enseñar a ellas, no? Como que decía, es que eso es lo que yo tengo que hacer, que Ajá. ellas se muevan así, pero con un orden, ¿no? Con una Ajá. estructura. Y Sí. entonces fue cuando me cayó el 20 de cómo abordar el trabajo con los niños. Y desde entonces me dediqué a dar clases con niños y la verdad es algo que me ha llenado de muchas satisfacciones, de verdad. Y es una labor como muy, casi secreta, porque tú lo haces a 4 paredes, ¿no? Ujú. Entonces, no buscas el reconocimiento de otros Sí. en tu trabajo, sino es un trabajo, por eso lo considero muy honesto, un trabajo muy gratificante, muy honorable, porque realmente es una labor que tiene que ver con el crecer junto con otros, ¿no? Que son los niños, porque de alguna manera ellos me fueron enseñando a mí cómo dar las clases, Claro. Y viendo cómo era su dinámica, porque yo era muy rígida, ¿no? Entonces empecé a aflojarme poco a poquito. Yo creo que yo era muy rígida como bailarina y como persona. Entonces, ellos me llevaron de alguna manera de la mano, ¿no? claro, pero esta disciplina que luego se malinterpreta de lo que es una disciplina, la disciplina no es cállate, no hables, no te muevas, no respires, sino disciplina es respetar ciertas normas, ¿no? Seguir, si dices que vas a hacer algo, lo haces y lo haces dentro de lo que se espera, ¿no? Pero, Entonces, ajá. bueno, tú dime. No, sí, pero a veces el choque no es con, no sé, en aquella época cómo eran los papás, pero digamos, ya en la actualidad,
pues no hay una disciplina. Los niños en realidad penosamente no pelan a sus papás. Los papás ya no tienen manera de disciplinar a sus hijos porque a lo mejor no son disciplinados. ¿O tú cómo ves? A ver, a lo mejor estoy... De la disciplina. Ajá. Mm, es que en una persona adulta es muy distinta, ¿no? Cuando alguien viene y me dice, ¿no? Por ejemplo, hace poco yo habilité un estudio de danza en mi casa. Sí. Y entonces una vecina que habían traído a su nieto, o había traído su hija, la hija a su hijo, y quien lo traía en las tardes era la abuela. Entonces la abuela me dijo, hace muchos años yo hice algo de danza contemporánea. Y son de esos pequeños encuentros maravillosos, porque es muy Ajá. bien, ¿no? Sí. Muchas veces te encuentras con personas que te dicen, ay, es que yo de chica quería bailar o tomé clases de ballet, pero alguien que te diga, sabes que yo en mi juventud hice un poco de danza contemporánea y quisiera reencontrarme con eso, pues fue muy bonito. Entonces, Sí. ella venía y sabía a lo que venía. Pero Sí. un niño lo llevan o está en la escuela, porque yo empecé a dar clases en escuelas. Ajá. Entonces, los llevan. Y entonces me di cuenta que lo primero que tenía que hacer no es decirles, es que aquí vamos a hacer una disciplina, Uh-huh. sino yo tenía que establecer un vínculo con ellos y enamorarlos o motivarlos para que se movieran, ¿no? Sí. Yo que como encontrar el botón para activarlos, ¿no? Porque desde el niño que llega chiquito y llora, ¿no? Porque extraña, desde el niño que no se está quieto en ningún momento, y entonces tenía yo que buscar la manera de que ellos fuera importante para ellos también, ¿no? Es muy diferente un adulto que dice, oye, quiero que me enseñes a bailar, a un Uh-huh. niño, yo le voy a enseñar a bailar, pero no porque él me haya ido a decir, ¿no? Entonces, yo llegaba y lo que hacía para, para poder eh, llevarlos de la mano hacia la disciplina, era más bien empezar por ver cuáles eran sus intereses. Claro. Sí, a lo que me refería más que nada, que a lo mejor no lo expuse bien, es que sí ha habido un cambio, ¿no? Me acuerdo cuando empecé a trabajar por ahí del 77 a los últimos años, que la verdad yo ya no veía de qué manera enfrentar, digamos, las situaciones, porque además uno también ya se cansa uno de estar, ajá, porque escuchas los comentarios, ¿no? Los papás de que, ay, no le hagas caso al maestro, ¿no? Te tiene que decir que hagas. Entonces, pues partiendo de esa premisa, pues ya te amolaste, ¿no? Entonces ya mejor pintas tu raya y te Y ya. alejas, ¿no? Entonces, la cuestión de la disciplina es, yo veo desde las casas, es que a veces los papás, te digo, lastimosamente, no enseñan o no Uh-huh, comparten o no crean uh-huh. este ánimo por la disciplina. O sea, la disciplina no es la rigidez, no es ser un soldado, sino la disciplina es si te levantas, tienes tu cama, te aseas, te lavas las manos, te lavas los dientes, eres constante, digamos, ¿sí? Constante y comprometido. Ajá, y entonces no hay esa cuestión en mucha gente, ¿no? Entonces, cuando quieres que haya una cierta disciplina, que te digo, no tiene nada que ver con, este, ni siquiera el portarse bien, porque los niños son muy inquietos, ajá, pero si en su casa no los han mm, acostumbrado a ciertas cuestiones, o sea, se nota. Digo, Claro. ya me dijo un amigo que en otro video me puse a hablar ya como ruquito, pero es que sí es que me preocupa que esos vínculos hayan de pronto empezado a resquebrajarse y que no haya
esta compenetración de los padres con los hijos, porque ya cada quien anda en su onda y no se pelan, y el papá a veces le habla a sus hijos y realmente no lo pela, ¿sí? Y no es para que el papá platique, oye, mi hijo, sino que no, simplemente, digo, a mí me inquieta como persona, digo, ¿cómo va a ser cuando crezca esa relación, no? Sí, digo, no es Pues, ni mi familia ni nada, yo que me meto, pero, pero digo, a nivel de sociedad, digo, ¿qué está pasando? Pero tú cómo lo ves, ya estoy muy ruquito. en ese aspecto, no, es que sí han cambiado las cosas y sí nos hicimos viejos y nos estamos haciendo viejos. Ajá. Cómo actualizarnos, ¿no? Mantenernos actuales, porque finalmente las cosas van a cambiar y a lo mejor yo no quisiera pegarme a la nostalgia de que en el pasado las cosas fueron mejores. Sí viví y he vivido mucho que, por ejemplo, eh, había una clase de danza a las 4 de la tarde y si llovía, pues no llegaban y yo sabía que pues si no llegaban no es tanto porque la niña quisiera, sino porque tiene mucho que ver el papá en esa época de desarrollo, Sí. que lo lleva, ¿no? O que era la siesta de los niños y entonces, pues ese día se durmió, entonces no llegó, o porque estaba viendo una caricatura y pues cómo lo iban a sacar de la televisión. Sin embargo, tuve una buena experiencia en la escuela en donde yo trabajaba porque se quedaban de las clases una hora después y entonces pues no había ese tipo de cosas dentro de las clases que yo daba en la escuela, que fueron 15 años y muchos otros años en otros lados, ¿no? Sí. Entonces, los papás, fíjate que donde yo daba clases, los papás, la mayoría eran investigadores, eran maestros, tenían que ver con la UNAM, con ese tipo de actividades, y entonces tenían una conciencia de lo importante que era la actividad artística para sus hijas, ¿no? Y ahí con algún papá, con alguna mamá, ¿tuviste alguna amistad que todavía conserves o? Fíjate que hablando de amistades, fíjate que sí, y yo creo que me sentía bendecida por eso, y Ajá. me siento agradecida porque eh, el primer festival que yo hice, mira, yo temblaba, ¿no? Ah, Porque yo tenía un grupo como de 64 niñas, ¿cómo le hacías? pues no sé, pero tenía un grupo, estaban divididos en dos grupos, o Sí, sea, tenía 30 y 30. sí. Y tenía desde 3 años hasta niñas de quinto de primaria. Ujú. Y, y entonces trabajábamos sobre una historia. Sí. Y las chiquitas estaban súper comprometidas y me llevaban ideas y entonces ya tejían una trama para la historia. Entonces sí había como una efervescencia y como pues no sé, una motivación para la creatividad. Y y, me apoyaban mucho las mamás, ¿no? Ujú. Entonces, una de ellas, cuando ya estaba yo por presentar la obra, pues yo decía, híjoles, es que no les va a gustar, porque pues si eran papás que podían exigir, ¿no? Porque era una escuela particular. Y como Sí. tú bien dices, los papás, ya le exigen al maestro, ya no le hacen caso a los alumnos. Pero me topé con personas, con mamás que decían, no una cuestión relacionada a mí, pero por ejemplo hubo una situación con un maestro y entonces los niños hablaban mal del maestro porque el papá lo permitía y entonces las mamás decían, es que ¿cómo podemos nosotros papás permitirle a nuestro niño de 10 años que califique y descalifique al maestro de esa manera? Entonces, Ujú. dentro de las papás que yo conocí papás conscientes y que me apoyaron mucho, que me dieron mucho su apoyo, ¿no? Que me dieron seguridad incluso, ¿no? Porque pues ahí el papá que se enoja porque el festival se hizo el domingo que fue Día del Padre, ¿no? Entonces había mamás que y me iban y me reclamaban y entonces estaban enfurecidas
y había otras mamás que llegaban y me decían, oye, es que ¿sabes qué? Ahora que estuve acá atrás en bambalinas, viendo cómo las niñas suben y bajan, qué impresión. O sea, estoy impresionada, María. Yo te voy a ayudar. Y entonces las mamás llegaban con cartones para poner en los baños para que las niñas no pisaran frío, llegaban con desinfectantes, llegaban con el ventilador porque hacía mucho calor, me llevaban el sándwich. O sea, la verdad fui bien afortunada con las mamás y tengo una amistad con ellas, con algunas todavía. Así, amistad de que somos amigas y ya nos tomamos el café. Ajá, sí, claro. Ellas tienen 18 años, ¿no? Ajá. Y te iba a preguntar, en los estos casas de la cultura y todo eso, ¿también tuviste amistad con alguien, algún compañero, algún papá, alguna mamá? No, fíjate que de esas no conservé una amistad. Sí, alguna vez en el primer lugar donde trabajé, que fue en Santo Domingo, en donde te digo que fue como para mí un parteaguas en mi vida, sí, fue como un reencontrarme con la danza de otra manera, Sí, dando clase a niños. Finalmente yo creo que no hice las cosas tan mal, porque recuerdo que algunas niñas me seguían llamando para saludarme, para saber cómo estaba, a pesar de que yo ya no trabajaba ahí. Y llegué a ir a la casa de alguna de ellas y llegamos a hacer el festejo del Día del Niño, en fin, hacer cosas extra a las clases, ¿no? Pero no conservé ahí ningún, porque además fue un tiempo más corto y en ese momento yo todavía estaba mucho más involucrada con la parte del desarrollo como bailarina sí. y conforme pasó el tiempo me fui involucrando más en la parte de la docencia y en ese momento yo todavía no tenía un vínculo tan fuerte o no fue muy largo. Ujú. Y más reciente, digamos, de pocos años para acá, ¿has hecho nuevas amistades? ¿Cómo se ha dado eso? Ahora con estar guardados en nuestra casa, ¿cómo le haces para tener contacto con estas amistades? ¿O con todas? Ujú. Pues, pues igual que yo creo que todos a través de las redes, de hecho ahorita en la pandemia, eh, realmente no soy tan amiguera, Ujú. realmente no soy de salir mucho con los amigos, pero algo que me da mucho gusto es que a veces las amigas me hablan, ¿no? Y me buscan. Y entonces ha habido también reencuentros en esta pandemia. Por ejemplo, esta compañera de danza de mi primera escuela, Patti, me, Sí, nos buscamos y en algún momento, como yo dejé de dar clases porque pues no podía tener gente dentro del salón de danza, me sí, puse a elaborar cubrebocas, sí. a coser. Y entonces la reencontré a través de esta actividad, a través de las redes, porque me dijo, yo quiero unos cubrebocas y entonces comenzamos a vernos. Y nos vemos de vez en cuando físicamente, ¿no? Porque es algo Ajá. que me pide. Pero lo más importante es que nos vemos, casi lo otro es como pretexto, ¿no? Y de vez en cuando salgo con otras amigas muy entrañables, una que es también una compañera de danza con la que nunca bailé. Ah, mira. Me hice amiga de ella, se llama Virginia Gutiérrez. Ella trabaja en la UNAM en, en, en programación de danza y, y, con ella he establecido una relación, un vínculo muy bonito eh, y nos vemos frecuentemente, digamos, entre comillas, ¿no? Ahora en la Sí, pandemia nos hemos visto de vez en cuando. Eh, También con Leticia Alvarado, eh, que fue con la compañera que bailé, que tiene una sí, compañía de danza. Ella hizo unos programas vía Zoom acerca de toda su carrera como coreógrafa, de todas sus obras. Hizo sí. entrevistas con todos los bailarines y entonces nos reencontramos a través de la vía virtual, ¿no? Para recordar aquella época cuando bailamos, cuando se iniciaba la compañía. Entonces, pues realmente, aunque me estoy haciendo vieja, pues me he tenido que meter a las redes.
¿no? No, pues sí, uno tiene que estar actualizado. Me estaba yo acordando, aquella, mm, no sé, ¿fue una función o fue la presentación de un libro en el Centro de las Artes? Ujú. ¿Cómo estuvo? ¿Fue una presentación de libro o fue una presentación de niñas o cómo fue en aquel entonces? Fíjate que eh, esa fue una presentación de un Ajá, cuento que yo hice, el primer cuento que hice dentro de esta escuela que te comento que tenía 64 niñas. sí, o Eh, sea, tú lo escribiste. yo escribí ese cuento y lo presentamos. Ajá. Bueno, lo presenté con las niñas. ¿Cómo se llama el cuento? ¿De dónde vienen los sueños? Ah, ok. Lo hice para mi hija Natalia. Ajá, Realmente tenía una frase inicial que era de una niña que está en la cama a punto de dormirse y le pregunta a su mamá que de dónde vienen los sueños. Y tenía muy poquito de desarrollado el cuento. Cuando yo llego a dar clases con estas niñas, entonces me acuerdo de esa pequeña historia y la empiezo a desarrollar con ellas ajá. para la presentación. Y, y a partir de ahí, una mamá que estaba embarazada, yo creo que me dice, estaba yo muy sensible, me sentí como muy identificada, me gustó mucho y ella tiene un editorial que se llama Libros para Imaginar. Ajá. Se llama Itchel Delgado. Entonces me dijo, me gustaría hacer el cuento o publicarlo, hacer el libro. Pasaron 4 años Sí, y un día me dijo, fíjate que ya tengo la ilustradora para esta historia. sí. Yo ya no lo esperaba. Entonces se me ocurrió decirle, me dijo que iba a hacer la presentación del libro. Una vez, bueno, hicimos todo el proceso de platicar con la ilustradora, de ver su trabajo y también de tener una persona, una escritora que le dio un poco de forma al texto inicial. Y cuando ya estuvo el libro, yo le dije a Itzel, ¿qué te parece si bailamos en la presentación? ¿No? Ujú. Hicimos una presentación de ese libro. Y todo fue a partir de que la historia que ella, o sea, el libro no es nada más la historia, sino ella me dijo, me gustaría que al abrir el libro tuvieras las cortinas del teatro y se sepa que esta es una historia que contaron unas bailarinas. Ok. Entonces fue cuando yo le dije, ¿por qué no bailan las niñas en la presentación del libro? Esto se hizo en una feria, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en el Centro Nacional de las Artes, y tuvo mucho éxito, ¿no? O sea, el teatro se llenó, hubo problemas porque papás que fueron al baño ya no los dejaron entrar, mucha gente que invité se quedó afuera y no vio nada, entonces, invitaron a Itzel al Canal 22 porque fue de las presentaciones como más, que tuvieron más público, más éxito. ¿En qué año fue? Eso fue en 2011, me parece. Ajá. Y a partir de ahí, el trabajo que hicimos con las niñas, bueno, Itzel me invitaba a la presentación de otros libros, presentamos otros libros de otros autores con este trabajo de las niñas. Y la Ah, verdad, fue muy bien, fue una experiencia muy bonita. Para las niñas era así como una fiesta. Y el último que presentamos fue en 2015 y fue un libro sobre Frida Kahlo. ajá. Y también fue interpretado por niñas. Entonces, así fue como llegó esa presentación, que incluso tú fuiste de los que no entraron, ¿verdad? Sí. Sí, ya no se No, pudo entrar. así es. Pues algo que se haya quedado por ahí que consideres que no platicaste, alguna anécdota o crees que recorrimos algunas cosas de la amistad en tu vida. Pues pienso, solo quiero agregar que en este camino del que hemos platicado o del que me has preguntado, que he compartido, si no hubiera amigos, sería muy difícil transitarlo, ¿no? Porque ese camino tiene muchas caídas, ¿no? Sí,
muchos baches, muchos hoyos negros. Ajá. Y, y si no fuera por las amistades, no llegaría uno a buen puerto. Y dentro de esas amistades que para mí fueron súper importantes y de las que yo no hablé y que creo que son súper significativas en mi vida, están dos amigas que conocí cuando yo trabajaba justamente para niños, porque también Sí, yo empecé a bailar para los niños. sí. Entonces había una obra que se llamaba Jorge el músico ambulante o Quién envolvió al elefante, Ajá. de un músico argentino que se llama Jorge Luján, que también lo considero mi amigo, y Rebeca Cid, que era la coreógrafa, que también en su momento fue para mí como que me ayudó a ver otra parte del movimiento, porque ella daba Feldenkrais, que es una disciplina del cuerpo, pero somática y que es alternativa y que es más terapéutica. Sí, Me ayudó, ¿no? Porque yo estaba muy rígida en el área de la danza técnica, rigurosa, y era como un contrapeso. sí. Y en esta obra yo conocí a dos amigas, una bailarina que se llama Tatiana Sugasagoitia Sí. y de Alvarado. ¿Y por qué fueron importantes? Porque dentro del Ballet Nacional tenía compañeros, ¿no? Pero era imponente estar dentro de la compañía, ¿no? Era una presión muy fuerte. Ujú. El vínculo de la amistad no la sentía como tal, porque más bien era un medio en donde había que sobrevivir y destacar, ¿no? Claro. Cuando yo llego, además estaba yo en una etapa de mamá, entonces no compartía las mismas situación de vida que mis compañeras de edad. Ujú. Cuando yo llego a bailar con Tatiana, con Cecilia, con Jorge y con Rebeca, conocí después de muchos años lo que era estar en un ambiente familiar, amistoso, de solidaridad, de reconocimiento mutuo, de espejearnos una en la otra y las cosas padres, ¿no? Y es una amistad honesta, donde no había competencia, una amistad muy, muy entrañable, yo diría de las mejores que he tenido, digamos, dentro del mundo de la danza. Y pues ahorita que lo mencionas, creo que eso sí no lo había dicho. Y para mí es de las amistades que me enseñaron lo que era tener un amigo dentro de la danza, ¿no? Pero más allá de esta presión, ¿no? Claro. De la compañía, porque una compañía de danza tiene mucho rigor y por lo menos dentro de la que yo estuve, ahora los grupos de danza contemporáneas posiblemente se trabaje de manera diferente, sean como desdibujado un poco los límites entre el coreógrafo y los bailarines o esta cuestión de la jerarquía en la danza clásica, ¿no? Entonces como un trato de más de iguales, ¿no? Entonces, esta para mí fue un aprendizaje para mí y algo que me aportó mucho afectivamente y me dio mucha seguridad, porque yo empecé a bailar ahí y después comencé a bailar ya con Leticia entrando en compañía de danza como bailarina profesional. Pues qué bueno que hubo la oportunidad de mencionarlos antes de concluir la entrevista. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte tu tiempo, la posibilidad de grabar esta entrevista. Y pues bueno, los inconvenientes que a veces se dan por diferentes razones son lo que le pone sabor a esta entrevista, porque a fin de cuentas es estar entre amigos, como visitarte en tu casa en este caso, y pasar un buen rato recordando y platicando de este tema que es importante. Así que Chuy, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo, un beso, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Entre amigos.
presentó a María de Jesús Nieto Andrade. Idea, realización y edición: Gabriel Sánchez Román. Amigo, Pablo Neruda. Amigo, llévate lo que tú quieras. Penetra tu mirada en los rincones y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera con sus blancas avenidas y sus canciones. Amigo, con la tarde haz que se vaya este inútil y viejo deseo de vencer. Bebe de mi cántaro si tienes sed. Amigo, con la tarde haz que se vaya este deseo mío de que todo el rosal me pertenezca. Amigo, si tienes hambre come de mi pan. Todo, amigo, lo hecho para ti. Todo esto que sin mirar verás en mi estancia desnuda. Todo esto que se eleva por los muros derechos como mi corazón, siempre buscando altura. Te sonríes, amigo, ¿qué importa? Nadie sabe entregar en las manos lo que se esconde adentro. Pero yo te doy mi alma, ánfora de mieles suaves y todo te lo doy, menos aquel recuerdo, que en mi heredad vacía que el amor perdido. Es una rosa blanca que se abre en silencio. La palabra amistad proviene del latín amicitas o amicitatis, que se deriva de amicitia, que significa amistad. Esta viene de amicus, que traduce amigo. Este último término, por su parte, procede del verbo amare, que significa amar. Dale un like si te gustó y suscríbete. Deja tus comentarios aquí o envíalos al correo entreamigosentrevista@gmail.com. Gracias. Música Bach. Cello Suite número 1 en G mayor. Prelude.